Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Agradecidos que puedan participar de este encuentro. En el Salón Parroquial siempre queremos dar a lo largo del año charlas que nos ayuden a profundizar en nuestro crecimiento espiritual. Gracias a todos que se han sumado para esto. Le damos la bienvenida en nombre de toda la comunidad y también le vamos a dar la bienvenida una vez más que nos está acompañando desde el primer momento, siempre estuvo dispuesto por este tipo de charlas que sirven para nuestro discernimiento espiritual a lo largo de nuestra vida. El padre Gustavo Muchuti, párroco de Nuestra Señora de Fátima. Va a haber algunos momentos que vamos a compartir. Después de la charla del padre va a haber preguntas para los que quieran participar. Está el papelito para que anoten y pregunten lo que quieran. Que sea el primero, puede anotar en el papelito. Y antes de irse, cada uno fíjese debajo de su silla, porque hay una sola sorpresa debajo de la silla, que no se van a irse de eso. Me gustaría que esa persona que recibe eso participe. Después vamos a hacer un pequeño agape, pero están todos invitados, o sea, a quedarse un ratito, nos arreglamos con lo que hay. Todos hemos puesto generosamente, han puesto todos generosamente para participar. Bueno, Padre Gustavo, bienvenido y muchas gracias por tu participación. Bueno, muchas gracias. Bueno. Vamos a hacer una oración pequeña. Vamos a encomendarnos a la Virgen, como hacemos siempre. Vamos a encomendarnos a Santa Faustina hoy, ¿no? Faustina, es la misericordia del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, muy bien. A ver los machetes. Fundamental, porque esta vez me complicaron un poquito el tema. Hay cosas que uno las puede manejar más o menos. Hay otras que implica leer más, ¿no? Y me tocó leer, ¿sí? Porque, bueno, el pedido un poco fue, y vamos a tratar de ver esto, es un tema de la espiritualidad cristiana, ¿no? La espiritualidad nuestra, católica, pero ciertamente en este mundo que nos toca vivir, ¿sí? Entonces, como está medio revuelta la cosa, en muchas cuestiones también en el tema espiritual, ¿sí? Mucha mezcla, mucho, en palabras técnicas sería sincretismo, ¿no? De un poco de allá, una espiritualidad de Oriente, la otra, voy tomando y voy armando mi vida. ¿Qué nos dice la Iglesia al respecto, no? ¿Qué nos dice la Iglesia? Entonces, hay un documento que es del 2003, fíjense, 20 años ya, pero es sumamente actual. Es leerlo hoy, es muy bonito porque nos da luces a algo que en ese momento se estaba como empezando a darse en la iglesia, en las comunidades, y es todo el tema de la New Age, la nueva era, ¿sí? Entonces, este documento del 2003 que se llama Jesucristo, portador del agua de la vida, ¿sí? Que es el título de este compartir que hacemos hoy, nos puede llegar a traer luz. Entonces, la idea es desarrollar un poquito este documento, las cuestiones más básicas y que yo pude entender, y que eso nos ayude a pensar nuestra relación con Dios y nuestro modo
de llevar adelante nuestra espiritualidad. Espiritualidad cristiana, nuestra espiritualidad católica. No hablamos de espiritualidad, hablamos del seguimiento a Jesús. Es la primera cosa que tenemos que ver ahí presente. Cuando leemos el documento y se nos presenta toda la gama de posibilidades que nos presenta la nueva era, la New Age, ¿sí? Vamos a ver que en alguna cosa Jesucristo queda relegado de ese ámbito, aunque nosotros a veces creemos que estamos en la buena senda, porque los católicos, no estamos hablando de gente extraña a nosotros, estamos hablando de personas católicas que en el ámbito de nuestra vida también andamos haciendo opciones que la New Age nos propone. Entonces, a veces estamos confundidos, a veces no sabemos y a veces, optamos porque creemos que está bien. ¿Sí? Después de todo, esto es a nivel de la conciencia de cada uno, ¿no? Por supuesto que como iglesia tenemos que tratar de ir iluminando a partir de lo que el magisterio nos va enseñando, pero después ciertamente que la decisión es de cada uno, pero que no sea por no saber, ¿no? Esa es la clave. Y lo que le entregaron ahí es lo que quiere ser disparador, ¿sí? Es de una audiencia general del Papa Benedicto en el año 2011, que nos va a dar el segundo puntito que nos va a ubicar en esta reflexión. El primero es que nuestra espiritualidad entonces es el seguimiento a Jesús, seguimiento trinitario, ¿no? Definitivo, pero ahí lo condensamos en la figura de esta persona que es Jesús. La segunda cosa es lo que nos dice el Papa Benedicto allí en este texto. Lo voy a leer, ustedes lo tienen, lo van siguiendo. El hombre es religioso por naturaleza. Es homo religiosus, como es homo sapiens y es homo faber. La imagen del Creador está impresa en su ser y él siente la necesidad de encontrar una luz para dar respuesta a las preguntas que atañen al sentido profundo de la realidad. Respuesta que no puede encontrar en sí mismo en el progreso, en la ciencia empírica. El hombre religioso no emerge solo del mundo antiguo, sino que atraviesa toda la historia de la humanidad. Al respecto, el rico terreno de la experiencia humana ha visto surgir diversas formas de religiosidad con el intento de responder el deseo de plenitud y de felicidad, a la necesidad de salvación, a la búsqueda de sentido. El hombre digital, al igual que el de las cavernas, buscan la experiencia religiosa los caminos para superar su finitud y para asegurar su precaria aventura terrena. Por lo demás, la vida sin un horizonte trascendente no tendría un sentido pleno, y la felicidad a la que tendemos todos se proyecta espontáneamente hacia el futuro, hacia un mañana que está todavía por realizarse. Concilio Vaticano II, en la declaración Nostra Aetate, esta declaración significa nuestra época, nuestro tiempo, ¿sí? Es el documento que en el Vaticano II habla de las relaciones del cristianismo con las religiones no cristianas, especialmente con el judaísmo. Lo subrayó sintéticamente. Ese documento dice: los hombres esperan de las diferentes religiones una respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana que hoy como ayer conmueven íntimamente sus corazones. ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido y el de nuestra vida? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es el origen del dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte, el juicio y la retribución después de la muerte? ¿Cuál es naturalmente ese misterio último e inefable que abarca nuestra existencia, del que procedemos y hacia el que nos dirigimos? El hombre sabe que no puede responder por sí mismo a su propia necesidad fundamental de entender. Aunque se haya creído y todavía se crea autosuficiente, sabe por experiencia que no se basta a sí mismo. Necesita abrirse a otro, a algo o a alguien que pueda darle lo que le falta. Debe salir de sí mismo hacia aquel que pueda colmar la amplitud y la profundidad de su deseo.
El hombre lleva en sí mismo una sed de infinito, una nostalgia de eternidad, una búsqueda de belleza, un deseo de amor, una necesidad de luz y de verdad que lo impulsan hacia el absoluto. El hombre lleva en sí mismo el deseo de Dios. Y esto último es la segunda cosa que nos enmarca en esta charla, el deseo de Dios. Si vamos al Catecismo de la Iglesia, libro que a veces lo tenemos bien olvidado también, Catecismo de la Iglesia, en la primera parte ya va a hablar que hay un deseo de Dios escrito en el corazón de la persona. Es decir, toda persona está buscando a Dios. Es un deseo natural por ser persona humana. ¿Sí? Hay un deseo de Dios. ¿Sí? El tema es cómo lo buscamos, dónde lo encontramos, qué Dios estamos buscando, etc. ¿Sí? Pero hay un deseo de Dios. Quien le interese seguir con estas audiencias, porque la siguiente, que la van a tener que buscar ustedes en internet, va a hablar el Papa Benedicto del deseo de Dios. ¿Qué significa eso de tener deseo de Dios? ¿Sí? Entonces, partimos de que la espiritualidad es el seguimiento, en términos católicos, cristianos, a Jesús, Dios uno y trino, y que el hombre, la persona humana, tiene deseo de Dios. El otro día tuve una charla con sexto año ahí del Colegio San José, con el tema, los dos sexto años, con el tema del matrimonio y la vida familiar. Otro tema que yo entré a buscar y a leer porque me iban a tirar con bombas, ¿no? Los jóvenes no fue tan así. Vieron los prejuicios que tenemos a veces con respecto a los jóvenes nosotros, ¿no? Y yo veía que en las preguntas de ellos, muy actuales y demás, muchos de ellos justamente con familias rotas, matrimonios rotos y demás, siguen teniendo un deseo de Dios. Siguen teniendo un deseo de Dios. Los jóvenes tienen deseo de Dios. A ver, después por dónde los vamos guiando, qué le ofrecemos los mayores. Pero, porque digo que gran parte de las problemáticas juveniles tienen que ver con los posicionamientos nuestros como mayores también, ¿no? Entonces, así como los jóvenes se preguntaban tantas cosas que hacen con respecto a Dios, porque se desvió después la conversación por ahí, la pregunta que yo les hago también a ustedes para que sigamos pensándola es, ¿tenemos deseo de Dios? ¿O venimos solo a vivir una vida de cumplimiento de lo que se nos está indicado, se nos pide, se nos exige como cristianos y como católicos? ¿Será eso? Y si tenemos deseo de Dios, si no nos alcanza, entre comillas, lo que la Iglesia católica, nuestras comunidades nos ofrecen, lo que la Iglesia va ofreciendo, que es lo que quiere Cristo, ¿por dónde buscamos? ¿No? ¿Por dónde buscamos? ¿Sí? Entonces, el documento, Jesucristo portador del agua de la vida, es una reflexión cristiana entonces sobre la nueva era, ¿sí? Empieza a desarrollar sobre justamente esto mismo, la perenne búsqueda humana de felicidad, de sentido y de salvación. El documento dice, bueno, las cuestiones que hacen a la nueva era, que uno puede decir, ¿y qué es la nueva era? Bueno, las cuestiones que uno va viendo, ¿no? No sé, buscar en la numerología, buscar en los astros, buscar en ahora lo nuevo, las constelaciones familiares, en ciertas corrientes psicológicas, buscar en ciertas corrientes orientales, muchas personas que te preguntan el tema del yoga como tal, qué pasa a nivel de la vida del católico, el Reiki, famoso ahora que está muy de moda en muchos ámbitos. Bueno, todo eso, todo y mucho más, hacen a esto que se llama
que se llamó por autores diversos la nueva era y que la Iglesia lo toma así, ¿no? Y la Iglesia dice, bueno, frente a eso, lo que te está mostrando es que la persona tiene una búsqueda de felicidad, sentido y salvación. Ahora bien, el camino es errado en todo caso, ¿no? Desde nuestra fe cristiana, nuestra fe católica, que sabemos muy bien cuáles son los caminos para la búsqueda de felicidad, para la búsqueda de sentido, para la búsqueda de salvación. Hay que volver por ahí a mirarlo, ¿no? Pero esto está presente, y está presente no solamente inocentemente, está presente mucho más ahora. Fíjense, de 2003 al 2023 hay mucho también de ideología que va apoyando que esto se vaya metiendo en nuestros ámbitos, ya a nivel de leyes, a nivel educativo, a nivel de nuestras propias comunidades cristianas. Ustedes, la mayoría creo que saben que yo fui religioso de congregación. Entonces, ahora que me vine para acá, pero fui 20 y pico de años religioso. En mi época de noviciado, allá en el 98-99, estaba en auge el famoso eneagrama, ¿sí? El eneagrama. Entonces, todos marchaban. Varias congregaciones optaron por mandar a sus formandos a hacer el eneagrama. Entonces, después cuando a nosotros no nos mandaron. El formador fue lúcido en ese momento. Pero después cuando nos juntábamos, muchas congregaciones, la locura de los más jóvenes era, ¿y vos qué número sos? Porque el eneagrama, en un diagrama de 9 números, está marcada las diferentes personalidades, formas de ser de la persona, ¿no? Entonces yo soy el 1, yo soy el 3 porque no me aguanta nadie, yo soy el 5 porque soy muy tranquilo, yo soy el 9 porque los jóvenes religiosos, que íbamos a ser religiosos, estábamos en esa onda. Esa onda sigue estando mucho también en la vida religiosa. Ahora se suman también las constelaciones familiares y todo eso. En la vida religiosa, en la vida de la iglesia, en la vida sacerdotal, en la vida de muchos laicos. Es decir, no estamos hablando de algo que está fuera, está dentro. ¿Sí? Lo que hay que discernir, famosa palabrita, si esto es de Dios, o mejor dicho, ¿dónde queda Dios cuando practicamos estas cosas? Esa es la pregunta. ¿Dónde queda Dios? ¿Sí? Así que ahora vamos a ir viendo si va saliendo todo esto, ¿no? Entonces, este documento lo que va a decir, bueno, la nueva era, ¿sí? Lo que te va a proponer es un culto a la humanidad, ¿sí? Y Dios va a quedar reducido a una prolongación de la persona humana. Dios queda reducido, ya no es la persona de Dios trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que hay una exaltación del individuo y Dios como algo de energía, se utiliza mucho esa palabra, después va a aparecer, una energía, algo que hace de prolongación de esta persona. Esa es la propuesta de la nueva era con todas estas técnicas, después será de relajación, técnicas de contemplación, lo mismo términos que utilizamos nosotros cuando decimos voy a contemplar al Santísimo, ¿no? 1 hora, tengo turno de 1 hora para ir a contemplar en el Santísimo. Tendríamos que preguntarnos cómo lo hacemos, porque a lo mejor también estamos metiendo cuestiones que no son propuestas cristianas en esos momentos, ¿no? Tiro para que cada uno vea y se analice a sí mismo cómo lleva adelante la oración. Pero entonces, culto a la humanidad, Dios que queda como una prolongación, ya no es una persona, no es la persona trinitaria, las 3 personas trinitarias y demás, no es Dios trinitario, mejor dicho, sino una prolongación de esto que soy yo, ¿no?
Esto está influenciado, sabemos, por la era de las comunicaciones. El documento lo dice, ni hablemos hoy en la era de las comunicaciones, famoso WhatsApp, todo lo que nos llega en el envase del WhatsApp, ¿no? Videos de todo tipo y de todas las tendencias, ¿no? Lo que están en contra, lo que están a favor y todo lo demás que vamos encontrando, ¿sí? Hay un contexto cultural también, por supuesto, ¿sí? Hay un contexto cultural, un modo de pensar para esto, ¿no? Y ese contexto cultural tiene que ver con que el espíritu humano busca la trascendencia, otra vez lo que decíamos al comienzo, busca un sentido religioso, ¿no? Pero busca por ahí, por caminos que hacen hacia atrás, hacia épocas anteriores al cristianismo, ¿no? Entonces vuelven a aparecer todas esas cuestiones paganas que eran, ¿no? Todo lo que es magia, todo lo que es, que eso está muy, muy presente. Es una cuestión fuerte cultural, ¿sí? Lo que va a buscar, en definitiva, esto de la nueva era es hacer desaparecer el pensamiento cristiano, ¿sí? Para que surja eso otro, el nuevo pensamiento, una religiosidad mundial y demás. Ellos van a hablar, o los que siguen, porque estos son autores de década del 60, 70, con todas esas revoluciones que había culturales, que buscan hacia atrás, hacia antes del cristianismo, posterior al cristianismo, en el Oriente y demás, y lo que van a proponer entonces que ya hay, por eso se llama nueva era, ¿no? Se está terminando la era del cristianismo y va a haber una nueva era, algo planetario, algo nuevo, ¿sí? Esa es la propuesta. Si ustedes se ponen a pensar, hay mucho de esto en lo que vamos viendo, ¿no? En lo que vamos viendo. Entonces, lo interesante es poder saber para también cómo podemos ayudar en definitiva en el camino de discernimiento de la gente, ¿no? El documento va a hablar que es un fenómeno complejo, muy complejo y muy escurridizo, porque ni siquiera uno, dice el documento, se puede hablar que es una religión. La nueva era no es una religión. Él dice, el documento dice, del Vaticano es el documento, ¿no? De la Iglesia, dice, es un ambiente en realidad. Una cosa que se toma de allá, de acá, ¿sí? Es un ambiente que se empieza a vivir una cosmovisión donde separa a la persona humana, que ya no está satisfecha con lo que el mundo le da, que tiene que ver con el modernismo, ¿sí? Entonces vuelve a mirarse hacia adentro. Pero se mira tanto hacia adentro que lo que hace es cerrarse a sí mismo, entonces quedo yo y solo yo. Es una exaltación del yo. Yo me salvo por mis propias fuerzas y con esas fuerzas energéticas del mundo que van apareciendo y que me van a ayudar, porque en definitiva, después va a aparecer también, la persona, Dios y Dios quedan diluidos en el cosmos. Todo es Dios. Eso se llama panteísmo, ¿no? Es decir, un árbol es Dios, la creación entera es Dios, la persona humana es Dios o va camino a demás, ¿no? Ese panteísmo, la creación no es Dios. La creación es eso, creación de Dios, ¿no? De la persona divina, ¿no? Entonces, un fenómeno complejo, un fenómeno escurridizo que se nos va metiendo en la vida. Ciertas mujeres autoras en la década del 70 de cuestiones de la nueva era,
también son como las precursoras de todo el feminismo a ultranza, porque lo que está de fondo también, ¿sí?, es correr el dominio de la masculinidad y el famoso palabrita actual y el patriarcado, ¿sí?, para celebrar a una celebración de la feminidad en los individuos y en la sociedad. Es decir, lo que estamos viviendo hoy, de esta lucha tenaz del feminismo a ultranza, no estoy hablando del feminismo en sus otras versiones, ¿sí?, a través de la nueva era justamente va a buscar eso, voltear esto del patriarcado de Dios, ¿sí?, de Dios, y de Dios, de la Iglesia y demás, en definitiva, para volver a licuar lo que creemos de quién es Dios, ¿no? ¿Quién es Dios para nosotros? El documento va a decir que la ciencia y la tecnología ya son incapaces de cumplir sus promesas de antaño, dice. La medicina, va a decir después, por eso la nueva era le tira fuerte a la medicina tradicional para buscar todo lo que se llama lo alternativo. Vayan pensando en eso, ¿no? Que hay mucho de alternativo también a nivel de la medicina, ¿no? De la atención y demás. Pero no porque esté todo mal de los tratamientos alternativos, porque lo alternativo también surge de un problema que trae la medicina actual, que es la demasiada profesionalización, ¿no? Hoy para atenderte tenés que ir a un especialista en el pie y te atiende solo el pie. Te duele la oreja, tenés que ir al especialista de oreja. Te duele, ¿no? La excesiva especialización fragmentó esto, ¿sí? Y entonces es campo de acción para estas teorías que buscan entonces en lo alternativo. Y lo alternativo va a ir por el lado de una famosa palabra, que ustedes la habrán escuchado mucho, y ojo con utilizarla demasiado en ámbitos de catequesis por ahí. Yo la reemplazo esa palabra, que es la palabra holístico. Lo holístico. ¿Sí? Esa palabrita responde a esta teoría, la teoría de la nueva era. ¿Sí? Lo holístico tiene que ver con que no hay diferencias en el cosmos, todos somos lo mismo, hasta Dios está metido ahí, ¿no? ¿Qué palabra se utiliza que es más cercana a nuestro pensar? La palabra integral. ¿Sí? Atención integral de la salud. Atención integral del niño en catequesis, en nuestros grupos y demás. ¿Sí? Cuando yo daba clases en la escuela de enfermería en Buenos Aires, hablábamos de atención integral del enfermo. Había alumnos que querían ir por el lado de lo holístico porque hay corrientes de escuelas que hablan de lo holístico, y yo ahí se lo frenaba al toque dando estas explicaciones, ¿no? Porque lo holístico tiene otra connotación, ¿sí? Tiene connotación de algo medio extraño en el fondo, ¿no? Lo que buscamos lo que estamos buscando acá hoy es algo para nuestra formación integral, ¿sí? Como católicos, como cristianos católicos. Así que lo holístico traten de sacarlo. Como usar demasiado empatía, también. Utilicen más compasión, que es más cercana a lo que Cristo nos está pidiendo. Porque en la palabra se juega mucho, en lo que usemos. En los términos que usemos se juega mucho. Se están metiendo cosas a través de las palabras. Nosotros las repetimos sin discernimientos por ahí, ¿no? Entonces, este documento dice, bueno, la ciencia y la tecnología no dan respuesta, o sea, la nueva era busca por otro lado, busca todo esto, lo alternativo, todo lo que viene de lo oriental, todo lo que viene de ciertas religiosidades y demás, ¿no? Pero es un ambiente, no es una religión como tal, ¿no? Ya sabemos que la nueva era con sus metodologías va a buscar todo lo que les encanta, todo lo que es seres paranormales, todo lo que son los famosos mediums,
¿sí? Todo esto de la angelología, ¿no? Nosotros también creemos, estuvimos celebrando a los santos ángeles, ¿no? Pero no a este nivel de que son espíritus, hay medios raros que van por algún lado, ¿no? Así que la nueva era va a tomar este tema también de todos estos espíritus, ¿no? Pero, claro, hay mediums que van a canalizar, que es otro término de la nueva era, canalizar todo lo que esos espíritus, ya sean de personas que hayan muerto o de ángeles y demás, transmiten a esta persona que está buscando, ¿no? A través de los números y demás. ¿Qué pasó en el Banco Nación hace poquito? La Piti, la numeróloga, la contrataron para que, desde su sabiduría de numeróloga, de no sé qué cosa, en formación para los altos cargos del Banco Nación, algo así. Hubo más allá de la corrupción que puede haber. Pero llamaron a una numeróloga. Es este ámbito justamente. El ámbito de la nueva era. Ella se supone que tiene poderes que puede ayudar a los altos cargos del Banco Nación a, no sé, ser más felices, no sé cuál será la búsqueda, ¿no? Pero apareció Piti, la numeróloga, ahí también. El tema famoso de los coaching, a lo mejor hay coaching acá. Puede ser que haya, y no está mal estudiar eso, no digo que no, pero estamos en alta cantidad una exageración de coachings. Ahora ya está en la catequesis, a veces aparece esto también, ¿sí? Los coachings, los que van acompañando, entrenando sería la palabra, ¿no? Coaching significa eso, ¿no? En cómo nos movemos, existimos y demás, ¿sí? También eso, ¿no? Entonces ya ahora se contrae coaching ontológico, coaching de no sé qué cosa, coaching, y todo se termina siendo un negocio en definitiva en muchos casos, ¿no? Cuando no se ayuda, cuando no sale bien esto, ¿no? Entonces, esto de la nueva era va a hablar de energía interior, va a hablar de energía cósmica, va a hablar de la reencarnación, ¿sí? Acuérdense que la reencarnación es totalmente opuesta por supuesto, al pensamiento cristiano. Nosotros somos únicos y repetibles, ¿no? Vamos a tener la resurrección, pero yo, como Gustavo, no es que me voy a reencarnar en otra cosa. ¿Para qué? Para que haya un continuum de la conciencia. Todo lo que es nueva era va a hablar de la conciencia, algo que se amplía reencarnación tras reencarnación, buscando siempre la perfección. Pero Dios no existe en este ámbito. El Dios cristiano, le ponen Dios, le ponen Espíritu Santo en muchas escuelas, porque hay infinidad de escuelas. Hablan de cristificación, pero no están hablando de Cristo como el Salvador, sino cristificación como un camino en que toda persona va a llegar a esa perfección también, ¿sí? Es decir, el documento acá habla, en definitiva, un viaje mágico al misterio, ¿sí? Va a hablar de ecología también, ¿no? De ecología. Y hay una teoría que es la de Gaia. ¿Escucharon? Madre Tierra, ¿sí? Por ahí a algunos se les debe estar cruzando en los documentos del Papa actual, ¿no? Laudato Si, eso, pero no va. Si uno lee bien, y ahora el que salió todavía no lo leí, ojeé nomás, pero está fundamentado en la teología católica, ¿no? Pero acá hay una teoría fuerte en la Madre Tierra, donde se diluye a Dios en la creación. Entonces, este Dios patriarcal es reemplazado por lo femenino, la Madre Tierra. Entonces, todo confluye ahí. Uno lo piensa y dice, ¿qué lío? Iba a decir otra palabra, pero el padre se puso a grabar y me estaba...
iba a decir otra palabrita, pero qué lío que tenemos, ¿no? Porque la ecología es muy buena. Profesora de biología, no soy de biología. ¿De qué son? No soy de... ¿Quién hay una profesora de biología acá o no? Hay una profesora de biología, ahí tenemos, ¿no? Vos hablarás de ecología, lo has explicado, y es bellísimo, ¿no? Interrelación entre las personas, la creación y todo lo demás. Pero acá hay un diluirse esto, porque es algo a nivel de la interioridad de la persona, un panteísmo, ¿no? En la madre tierra todo se diluye ahí. En definitiva, en minúscula, todo es Dios. Este es el punto fundamental, dice el documento, también de esta teoría. Dios se diluye en lo creado, ¿sí? Va a aparecer entonces, después de este documento va a hablar allí de todas las autoras y autores de la nueva era, principalmente década del 60 al 70. Una Madame Blavatsky con el tema de la emancipación de la mujer, y todo eso va a ser apoyo en esto. También el famoso Gustavo Jung, el psiquiatra en la corriente psicológica, de la psicología, esto también va a hablar ahí de algo también un poco, algo confuso, ¿no? El pensamiento, el culto al sol, donde Dios es la energía vital, es el líbido del interior de la persona. Va a hablar del inconsciente colectivo, donde está todo diluido también, eso seguramente lo hemos escuchado, ¿sí? Voy acelerando, porque el momento es largo, pero después hay como una síntesis que en definitiva dice, lo que está de fondo, hermanos, es no a la gracia divina, ¿sí? Porque en definitiva todo queda diluido y todo va a ser resuelto por nuestras propias fuerzas cuando nuestra introspección, nuestra interioridad se encuentra y demás, y las reencarnaciones, si es que algunos creen en eso. Si no creen en eso, sí en la fuerza que cada uno tiene, que nosotros también decimos que tenemos valores, tenemos dones, tenemos talentos, pero con la gracia de Dios actuamos, ¿no? Católicos, actuamos por la gracia de Dios, respondemos. La nueva era, todas estas cuestiones, no van a buscar por ahí. ¿Sí? Va a buscar que la persona tiene toda la fuerza y las capacidades para salir adelante y llegar a la perfección total. Por lo tanto, la gracia de Dios también queda excluida, ¿no? Hay unos desafíos bioéticos también. Esto de, en definitiva, la política de control de natalidad, los experimentos de ingeniería genética, ¿sí? Que buscan recrearse a sí mismo el manejo de la vida en sus comienzos, ¿sí? Descifrar el código genético, esto en 2003 ya se logró. También desafiando los límites de la muerte, ¿sí? Todo lo que implica los desafíos bioéticos actuales también. Habíamos dicho entonces que Dios, acá está con signo de pregunta, ¿y Dios? Bueno, Dios entonces queda diluido en esto de la Madre Tierra, como se presenta como alternativa a Dios Padre, ¿sí? Se habla de Dios, pero no se trata de un Dios personal. No es ni personal, una persona, Jesús, ni trascendente, sino una energía impersonal. Todo es uno. Todo es Dios, ¿sí? Entonces, el cristianismo queda diluido en esa energía que otros le van a llamar energía crística. Esto que yo le decía de Cristo. No porque habla de Cristo como Redentor, sino como un Maestro universal, no Jesús de Nazaret. Un personaje interesante, sabiondo, que anduvo, pero nada más que eso. Y nosotros también vamos a poder llegar a eso, ¿no?
esa energía cósmica divina, la New Age la va a llamar Espíritu Santo. Por eso por ahí tendemos a confundirnos tanto, ¿no? El mundo, así como se hablaba de Dios, ¿qué es el mundo? Una inmensa vibración de energía. ¿Sí? Una inmensa vibración de energía. ¿Sí? Y después se va a desprender en este mundo, que es una inmensa vibración de energía, necesita un gobierno. Ese gobierno, dice, es la búsqueda de un gobierno mundial, ¿sí? Donde ya no haya diferencia, un gobierno, un cerebro global. ¿Sí? No sé si nos estaremos cerca o se estará buscando eso, ¿no? En definitiva, ¿cuál es el atractivo de la nueva era? El documento dice el interés por el yo. Yo, yo, yo. Por lo tanto, el otro no aparece. Y en el catolicismo, el otro es muy importante, es mi prójimo, ¿no? El otro es mi prójimo. Acá no, son partes del todo, pero lo importante es mi yo y yo cómo salgo a flote de ese intimismo, de esos pasos por la meditación, de esos pasos por cuidado, que a veces nosotros también hacemos intimismos en nuestra oración, no nos importa nada el otro, solo yo si cumplo con lo que me piden en el catolicismo, y si puedo me voy encerrando cada vez más, no participo en nada, no me pidan nada, porque soy yo y mi Dios, yo y mi Jesús, yo y mi sagrario. Guarda, porque nos estamos corriendo, sin llegar a esto, pero a un ámbito del intimismo. Recuerden que somos comunidad, somos iglesia, no somos un todo mezclado. Somos un pueblo, somos iglesia. Jesús, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo camina con nosotros, ¿no? Entonces, el peligro es la manipulación que existen por los medios de comunicación, por todas las técnicas que hay, ¿no? Todo esto de las prácticas religiosas orientales, ¿sí? Mucho de lo oriental se traslada a nuestras formas también occidentales, por ejemplo, de conectarnos con lo sagrado, ¿no? Después eso se puede llegar a hablar, pero los jesuitas, muchos son especialistas de esto, ¿no? Vas a los retiros espirituales y te enseñan técnicas que son orientales, que son parecidas por ahí a lo que nos enseña, lo que enseña, mejor dicho, el yoga como tal, ¿no? Uno puede decir, ¿qué hacemos? ¿Es peligroso? Es peligroso en tanto reemplace a Dios. Ahora, si es una técnica de respiración, la verdad que cuando uno tiene un ataque de pánico, lo primero que tenés que aprender es una técnica de respiración para calmarte, ¿no? Ahora bien, en el yoga se utilizan todas estas técnicas. Si es por la sola técnica, uno podría decir, bueno, es la opción de uno. Ahora, si esa técnica, como me han preguntado, el que va dirigiendo la técnica le va agregando palabras y vayan pensando en la energía divina que está en todo el mundo y que viene, que está en tu trasfondo y que la creación, esta chispa y estas vibraciones que vas sintiendo, entremos a desconfiar, digo a nivel de nuestra fe. Si yo hago solo la técnica, que para rezar me siento derechito, me inspiro, exhalo y demás, bueno, quizás no estaría tan mal porque te relaja. Bueno, esas técnicas muchas escuelas jesuitas las están enseñando también, ¿no? También. A lo mejor uno cuando agarra a hacer eso, en vez de rezar se duerme porque te tranquiliza, pero bueno. Pero ojo con eso, porque muchos me consultan, seguramente Dante a vos también, ¿qué hago con el yoga? Voy, no voy, porque me lo mandaron, porque el médico me lo mandó, porque hay gente grande generalmente, ¿no? Bueno, vean, disciernan, porque si el instructor les va a meter todo esto cuando vayan haciendo estamos fuera del ámbito de nuestra fe, ¿no? O somos fieles
o no somos fieles a nuestra fe. ¿Creemos en quién? En un Dios persona, un Dios Jesucristo, el que se encarnó, el que vino en las entrañas de María, el Dios creador, el Espíritu Santo santificador, catecismo de la Iglesia Católica, no una energía desparramada o que todo es lo mismo y demás, por eso me voy abajo un árbol y me abrazo al árbol porque el árbol es no sé qué cosa que me transmite. ¿Sí? Cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, la nueva era como espiritualidad, bueno, habíamos dicho que hay, en general, es una cosmovisión, es un ambiente. Después hay ciertas escuelas que se proponen como espiritualidad, pero no porque sigan a Cristo, sino porque hacen mella en el tema del espíritu, pero visto esto como energías, así, como energías, y que a veces necesitamos mediums que nos vayan diciendo de qué se trata esto, ¿no? Van a hablar también del Cristo cósmico. El documento va a tomar Colosenses 1, que es el famoso himno cristológico, ¿no? Él es imagen de Dios invisible, primogénito, ¿se acuerdan? Fue creado todo para Él es anterior a todo, Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia, ¿sí? El documento dice, toma ciertas cuestiones de ese Cristo cósmico, pero sin perder lo que es Jesús, ¿no? Y lo que hace en medio de su Iglesia es Dios encarnado, ¿no? No es que anda boyando como una cosa rara, ¿sí? Distinción fundamental entonces entre esa mística de la nueva era y la mística católica, dice el documento. Para los cristianos, la vida espiritual consiste en una relación con Dios, que se va haciendo cada vez más profunda con la ayuda de la gracia, en un proceso que ilumina también la relación con nuestros hermanos. La nueva era, la New Age, significa experimentar estados de conciencia dominados por un sentido de armonía y fusión con el todo, que no se sabe qué es en definitiva. Una gran energía, un todo, pero es a nivel de la conciencia. El cristiano, toda su persona, espera la gracia de Dios, ¿no? Toda la persona. ¿Hay un único Jesús o existen miles de Cristos? Se pregunta el documento. En la literatura de la nueva era, Cristo es con frecuencia presentado como un sabio, como un iniciado, ¿sí? No es el Jesús histórico, el que anduvo por Galilea, es distinto, es impersonal. Jesús no es considerado el único Cristo. ¿Sí? La muerte en la cruz generalmente se niega. ¿Sí? Y se aplica una interpretación esotérica, es decir, mistérica, de algunos nomás que lo hacen, no llega a todos, de los textos bíblicos para purificar al cristianismo de la religión formal. ¿Sí? Hay algo ahí, se toman las Sagradas Escrituras, pero un grupo reducido, esotérico, hace una interpretación, y ahí aparece todo esto del Cristo que no es el Cristo católico, mejor dicho, el Cristo cristiano como tal, ¿no? Entonces, el nuevo paradigma, ¿cuál es? Ese que yo le decía, el holístico, no el integral, el que vamos todos. La salvación, cuando Dios nos salva a todos nosotros, ¿no? Lo integral de la persona. Cuando estoy mal espiritualmente, también a veces repercute en el cuerpo, en lo psicológico, en eso es lo integral. Acá entonces está esto de lo holístico, todo queda
diluido en otra cosa, en una energía. ¿Sí? Entonces las palabras clave de la nueva era es realización de uno mismo, plenitud del yo y autorredención. Porque no estaría tan mal llegar a ser uno mismo, ¿no? También nos buscamos ser uno mismo. Vamos al psicólogo o hemos ido, o en la oración le pedimos al Señor que nos ayude a ser lo que vos querés que yo sea, gracia de Dios, creación de Dios, ¿no? Pero no autorredención. El único que nos redime es Jesús, ¿no? Que nunca tenemos que olvidar eso, para eso murió en la cruz. Él es el que nos redime, Él es el que nos ha dado la salvación, Él es el que nos da la vida eterna, no es nuestras propias fuerzas, ¿sí? Entonces, con respecto a la oración, ¿sí? La Iglesia va a decir, las prácticas de la nueva era no son realmente oración, pues suelen tratarse de introspección o de fusión con la energía cósmica. La oración cristiana es un encuentro con Dios, es un otro. ¿Sí? Es un otro. En la nueva era lo que hacemos es hablarnos con nosotros mismos, ponerme en el espejo casi y hablar con mi yo. ¿Sí? En la oración cristiana sabemos que está un tú, que es Dios. ¿Sí? ¿Con quién puedo hablar? La oración es un diálogo, como un amigo, como diría Santa Teresa, porque es una persona, no es una energía. No es algo que no se sabe qué es. ¿Sí? El Dios cristiano me refiero, ¿no? Entonces necesitamos mucho discernimiento, ¿sí? El compromiso social, ¿qué dice la nueva era? Según algunas tendencias de la nueva era, yo me busco introspección. Los otros no interesan tanto, sino es para saber que están diluidos en ese todo, ¿no? El cristianismo, compromiso social, lo tiene bien marcado. ¿Por qué? Porque es una respuesta al amor de Dios y porque hay un otro, ¿no? Donde hay verdadero amor, tiene que haber un otro, una persona diferente, otro cristiano, otra persona que voy a buscar ayudar, ¿no? El compromiso social. ¿Sí? El cristianismo tiene que ser eliminado y dejar paso a una religión global y a un nuevo orden mundial. Eso es lo que nos decía en el 2003, piensen hoy 2023 con muchas cosas de la famosa Agenda 2030, ¿no? Que es de la ONU, que la Iglesia intervino ahí, porque la ONU tiene un observador permanente, un cardenal, ¿no? Pero no es que la Iglesia está metida en esa agenda y apoyando todo. Si ustedes leen las intervenciones de la Iglesia, van haciendo discernimiento. Pero los poderes de todo lo demás que hay en la ONU suelen ser más fuertes que el Estado del Vaticano con su palabra, ¿no? En esto, ¿no? Todas las cuestiones de las leyes, ahí viene abortos, ahí viene control de natalidad, ahí viene todo lo que ya sabemos y estamos viendo y que muchos de nosotros también a veces apoyamos a veces, sin discernimiento, ¿no? Muy bien, entonces, acuérdense, ya voy terminando con el documento, la nueva era lo que propone es, se termina la era de Piscis, que era el cristianismo, va a comenzar la era de Acuario, que es la nueva era, ¿sí? Esta cuestión de todo está fundido en el cosmos, en un ecologismo exagerado, en una introspección y demás, y en la teoría de la madre tierra, no tanto aquella de los pueblos originarios, el norte, eso, no lo otro, es más fuerte esto, de Gaia, de la teoría Gaia, ¿no? Madre tierra, es decir, que es la que va a comandar todo esto, ¿no? Esa ecología ultranza y demás, con todas estas ideologías y leyes que están apareciendo. Entonces, a ver qué me había anotado acá, página 33, la síntesis. Se la leo, es un párrafo nada más del documento.
¿Cuál es la síntesis de la Iglesia respecto a esto? ¿Se acuerdan que empezamos diciendo que Jesús, la espiritualidad nuestra se llama espiritualidad porque seguimos a Jesús, ¿sí? Dios entre nosotros, ¿sí? Y decíamos, siguiendo al Papa Benedicto, que hay un deseo de Dios. Por eso, dice el documento, la nueva era no tiene todo tan mal, porque busca dar respuesta al deseo de Dios. Lo que pasa es que en su caminar y en sus diferentes tendencias, porque son muchas tendencias dentro de lo que se llama nueva era, busca diluir al Dios cristiano, ¿no? Y el cristianismo como tal. Entonces, ¿qué ofrece el documento? ¿Cuál es la síntesis? Jesucristo ofrece el agua de la vida. Y va a ser toda una reflexión, no la voy a leer toda porque es larga, solo un párrafo. Va a ir a Juan 4, que es el episodio de la samaritana. ¿Se acuerdan? El agua viva, a esa mujer que era pagana y demás. Y ahí desarrolla todo. Dice, el único fundamento de la Iglesia es Jesucristo, el Señor. Él está en el corazón de toda acción cristiana y de todo mensaje cristiano. Por eso la Iglesia regresa constantemente al encuentro de su Señor. Los evangelios nos narran muchos encuentros de Jesús, desde los pastores de Belén a los 2 ladrones crucificados con él, desde los doctores que lo escuchaban en el templo hasta los discípulos que caminaban apesadumbrados hacia Emaús. Nada de energías, nada de ilusiones. Presencia, Jesús presente ahí, ¿no? Con los ladrones, con los discípulos de Emaús, con los pastores de Belén, etc. Pero un episodio que indica con especial claridad lo que él nos ofrece es el relato de su encuentro con la samaritana, junto al pozo de Jacob, en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Este encuentro ha sido descrito incluso como un paradigma de nuestro compromiso con la verdad. La experiencia del encuentro con un desconocido que nos ofrece el agua de la vida es una clave para entender la manera en que podemos y debemos entablar el diálogo con quien no conoce a Jesús. Miren qué belleza, ¿no? Porque en el episodio de la samaritana, dice el documento, ese capítulo es bueno para empezar a dialogar con aquellos que no conocen a Jesús, claro, porque Él se presenta como el agua viva, el pozo del agua viva. No tenemos que buscar ni en la introspección, ni en ciertas técnicas con contenido, la técnica no sería tanto problema, sino los contenidos que van adentro de las técnicas de oración, por ejemplo, o mediums, o pitis, numerólogas para que nos ayuden a pensar, o el horóscopo de toda la semana para encontrarnos con la verdad. La verdad es Jesús. Pero, ¿realmente lo creemos, hermanos, esto? Y me van a decir, sí. Pero, ¿lo creemos firmemente? ¿Lo vivimos firmemente? Cuando yo voy a rezar al sagrario, voy a rezar porque ahí adentro está una persona, está Jesús escondido en esas hostias consagradas, o voy yo para encontrarme a mí mismo y a ver si hay alguna energía que hay o en el aire y empezamos a hacer cualquier cosa por cualquier lado a veces, ¿no? También eso, esos miedos, esas cosas que ya empezamos, porque nuestra cabecita funciona a 1000 cuando le queremos dar combustibles. Y nosotros cuando vamos al sagrario debemos concentrarnos en el Jesús, el agua viva, y que está ahí, esa persona. En la misa, lo mismo, concentrarnos que es una celebración en esta iglesia triunfante, en ese momento con nosotros que estamos aquí y ahora, ¿no? Pero es Jesús realmente, ¿no? Entonces, finalmente, la iglesia, iniciativas prácticas, lo que va a decir es hay que formarse, ¿sí? Hay que formarse, hay que ampliar los centros, dice, pastorales, de espiritualidad, culturales, en nuestras parroquias, donde se pueda enseñar, volver, otra vez si se quiere, al catecismo, ¿no? En definitiva, volver a la evangelización.
no sería tanto el catecismo, porque lo que más nos falta es el primer anuncio. Es decir, Jesús es el que murió, resucitó por nosotros, para nuestra salvación. Creemos que lo tenemos claro, pero andamos buscando sucedáneos, ¿sí? Volver al catecismo de la Iglesia Católica y demás. Finalmente el documento, si después lo van a buscar, búsquenlo en internet. Al final tiene un glosario, un diccionario, y ahí les va a decir lo que significa, por ejemplo, la canalización, que es esta cuestión de los mediums, la conciencia planetaria, que es la hipótesis Gaia, esto de manejar cristales, que tiene que ver con frecuencia, el chamanismo, el eneagrama, qué es la era de Acuario, qué es el esoterismo, qué es el espiritismo, qué es la expansión de la conciencia, que es algo que se utiliza mucho, qué es el Feng Shui, es decir, pongo mi cama para donde, no sé cómo es, pero pongo mi cama para donde sale el sol, porque la energía, entonces pongo la ventana, no sé qué, pongo el jarrón mirando, de eso se trata, ¿no? Con una técnica china, dice acá, de descifrar la presencia escondida de corrientes positivas y negativas en los edificios y en otros lugares. Se utilizan a veces para otras cuestiones, por eso la ponen acá. Por ahí no sería tan peligroso para dónde pongamos la cama, sino para qué también utilizamos y dónde queda Dios y dónde queda la presencia de Dios. ¿Qué es la gnosis? ¿Sí? Esto es antiguo, esto es los primeros cristianos, hay concilios y demás que han peleado con este tema de la gnosis, esto es muy antiguo. En el documento sobre la santidad, Gaudete Exsultate del Papa Francisco, que si no lo leyeron tienen que leerlo, fácil lectura, va a hablar del gnosticismo nuevo también, y cuánto mal nos hace y del neopelagianismo, también va a hablar el documento. Son ideas antiguas que vuelven a estar presentes y que nos hacen mal para nuestro camino de santidad. El documento va a hablar de lo que es holismo, concepto clave del nuevo paradigma, ¿sí? De la New Age, esto que yo le decía, no hablemos de holismo, hablemos de integral, es mejor para nuestra concepción cristiana. ¿Qué es la mística? ¿Qué es el movimiento del potencial humano? Que muchas empresas lo utilizan con sus empleados para sacar el potencial, producir más y dar más. ¿Sí? Esto tiene que ver con la nueva era también, porque lo único que busca es mi crecimiento para producir más. ¿Sí? Y lo espiritual queda espiritual en cuanto a lo religioso queda escondido. ¿Qué es el karma? ¿Qué es la música New Age? También la música celta, el ocultismo, el panteísmo, la parapsicología, la reencarnación, la psicología profunda, la teosofía, y varias otras cosas más la pueden encontrar allí. Bueno, finalmente, me fue la... no. Bien, una horita hablé. Termino con esto. Entonces, cuestiones del New Age ya las hemos dicho varias, ¿no? La numerología, con este ejemplo del Banco Nación, cómo se gasta plata en eso también. Las constelaciones familiares, que hay corrientes católicas que la están utilizando, sacerdotes que mandan a hacer constelaciones familiares también. Parece ser, yo no las hice nunca, por eso lo que puse acá es por lo que he leído para fundamentarme un poco, pero no soy muy de estas cuestiones en realidad. Lo que leí es que las constelaciones familiares, ¿por qué no encajaría tanto con nuestro ser católicos? Porque otra vez Dios aparece como energía, porque buscamos culpas ancestrales hacia atrás, ¿sí? Las maldiciones intergeneracionales, eso que a veces podemos decir que en el Antiguo Testamento por ahí aparece, ¿no? Que los hijos cargan con las culpas de sus padres en las generaciones,
Pero Jesús después vino y habló, querido, cada uno se hace cargo de su responsabilidad, más allá de que haya pecados sociales, familiares, pero cada uno se hace cargo de lo suyo, ¿no? Entonces la responsabilidad personal parecería que quedaría como diluida en estas constelaciones familiares. Se puede discutir o no, porque puede ser que haya otras escuelas que lo ven distinto, pero Dios quedaría también como medio apartado de esta mirada. Es solo mirarnos y echar culpas hacia atrás. Y eso no es un cristiano que digamos, ¿no? El eneagrama, que ya dijimos, es la conexión entre la persona y los números, ¿sí? Y es buscar la autorredención, porque si yo veo qué particularidades tengo, qué personalidad, puedo darme cuenta del pecado, entonces aplico el opuesto y sanaría esa situación. Y entonces, ¿dónde quedaría la redención de Cristo? ¿No? Agenda 2030 para el desarrollo sustentable, esto de la reducción de la pobreza, lograr la paz, está muy bueno. El tema son los métodos que utiliza esta agenda de la ONU. Entonces ahí aparecen todas las leyes antivida y demás. Yoga, ¿qué pasa? Bueno, hay un cierto panteísmo generalmente en el yoga. La técnica no sería el problema, sino lo que el instructor vaya metiendo en la conciencia de ese que está haciendo la técnica, ¿no? Otra vez, el problema es lo que nos van metiendo en la cabeza. El Reiki, famoso, que tiene que ver con todas las energías, también tiene que ver con cierto panteísmo, porque es buscar la energía cósmica. Habría que leer un poco más esto. Sé que se utiliza en ámbitos de salud, muchísimo, especialmente en ámbitos de cuidados paliativos, dolores profundos y demás, estas técnicas de Reiki, no sé qué resultados tendrán, ¿no? Y bueno, y todo lo que pueda aparecer por ahí, y saben que me olvidé mi teléfono, ahí está, mejor que me olvidé mi teléfono para no andar siempre mirándolo, pero ahí tenía material sobre también esto que se llama curso de milagros, ¿sí? Famoso curso de milagros, que también hay que mirarlo con suma atención. Sé que hay ámbitos de iglesia que también lo consideran, como se consideran todas las otras cosas que les dije, pero si leen con atención, y ahora no me traje el teléfono, que ahí tenía el material, tiene cuestiones que no van con nuestro cristianismo, en definitiva, y no me acuerdo exactamente cuáles son concretamente para no meterme en un lío ahí de ideas. Pero ciertamente que hay que mirarlo con cuidado también, porque ¿saben cuál es el tema? Que a veces la propuesta es buena, porque es buscar en otras cosas también, en otras técnicas, la paz interior. Pero ¿cuál es el camino? Es el problema, con que yo busco esa paz interior. ¿Sí? A lo mejor, hermanos, hay que darle más tiempo a estar en el sagrario junto a Jesús y no tanto buscar técnicas, ¿sí? En estas sed de pescar todo lo nuevo que viene. No todo lo nuevo que viene es bueno. La Iglesia 2000 años tiene mucho para darnos. Tiene santos que nos han enseñado a rezar. Tienen métodos para rezar también. Tienen formas para rezar también. Monasterios con siglos de existencia que han enseñado a estar de tú a tú con Jesús. ¿Para qué buscamos tanto otras herramientas? Generalmente es porque no estamos conformes con nosotros mismos. Porque no nos aceptamos. Porque no nos queremos, entonces buscamos por dónde sacar eso, ¿no? El tema es cuando lesionamos a aquellos que amamos tanto, que es nuestra relación con Dios, ¿no? Y afectamos también al núcleo eclesial, al pueblo de Dios, ofreciéndole cosas a veces a gente que no tiene las herramientas. Es como también lo ultraconservador en nuestras iglesias, a veces se le va con todo eso a gente que no tiene el mínimo
de una catequesis y le armamos un lío en el interior de la gente. Con esto también, cuidado, cuidado, discernimiento. El discernimiento no lo da una energía, el discernimiento lo da el Espíritu Santo. Tercera persona, la Santísima Trinidad. ¿Sí? El amor entre el Padre y el Hijo. Y para esto no hay que ser de la renovación carismática. Todos conocemos el Espíritu Santo, este que habita en nuestro corazón, pero no porque se diluye en mi corazón. Sigue siendo el Espíritu Santo, que si le doy permiso va a habitar en mí desde el momento del bautismo y después siempre que lo busque, ¿no? Lo busque en el Señor. Muy bien. Eso les quería compartir. No sé si entendió algo, si es un lío lo que armé. Hasta ni yo me entendí en algunas cosas, pero no importa, después volvemos a leer. Pero busquen el documento, ¿sí? Jesucristo, portador del agua de la vida, el título de la charla de hoy. Es bellísimo, es bellísimo. Ustedes lo van a entender todos y van a poder dar luces a lo que hoy nos está pasando. Lean si quiere lo de Benedicto, ¿sí? Lean lo que decía Benedicto en estas audiencias también. Hay un deseo de Dios, no todo está perdido, hay un deseo de Dios. Están buscando por caminos errados, mejor dicho, o estamos buscando. Muchas gracias. Bueno, cuánto para discernir, ¿no? Cuántas cosas, gracias a la ayuda del Padre que vamos a poder ver en nuestras vidas, porque hay muchas cosas que nos sorprenden, ¿no? Pero ahí tenemos papelitos, si alguno no se anima a hacer la pregunta, pero también el Padre está dispuesto que si alguno quiere saber algo, que le quedó alguna duda, por favor lo hacemos. Hay otra cosita, por favor fíjense todos abajo la silla porque hay una sorpresa por ahí. ¿Y yo que no tengo silla? Lo otro que iba a decir, a la entrada hay una alcancía que es voluntario, que cada uno puede poner lo que quiera para todo esto de lo que es el encuentro pero la verdad que la riqueza de este encuentro nos deja todos muy dispuestos. Así que no sé quién quiere preguntar primero. No sé si va a haber respuesta, y si no la sé, la pregunto después y se la mandamos, como se conocen ustedes, pero diga. En cuestión de lo que usted habló del discernimiento, ¿no? Me viene aquella frase que en la Biblia de por su fruto lo conoceréis. Si yo recurro, por un ejemplo, a una práctica de reiki o a un curandero en una situación de enfermedad y me soluciona el problema, ¿qué tengo que pensar? O sea, ¿cómo tengo que discernir? ¿Es un fruto bueno? ¿Es un fruto malo? ¿Recurrí a fuerzas que no son de Dios o cristianas? ¿Cómo puedo discernir ese tipo de cosas? O sea, de encontrar el verdadero fruto. Pienso que la posible respuesta debe ir: ¿qué te quedó a vos del Dios en quien creíste siempre y que has pedido la curación? Es decir, recurriste porque ya la medicina alopática no da frutos, por ejemplo, entonces recurrís a alguien, ¿sí? Pero el tema es, porque a lo mejor esa persona, su técnica es recurrir a la oración simplemente, ¿no? Quizás. Pero si fuera otra cosa de estas de la nueva era, además, tendrías que preguntarte, no hay respuesta para decirte por qué te curaste, no sé. Pero ¿qué te quedó del Dios en quien vos creías? Eso es lo que te tenés que preguntar, más allá de que si recurriste por desesperación, ¿sí? Que casi a uno podría decir, capaz que no hay, objetivamente podría haber pecado, pero en lo subjetivo de la responsabilidad no habría, por la desesperación por el cual recurriste, ¿no?
Pero ¿qué te quedó de ese Dios? Ahí está la clave. ¿O vas a seguir entonces sumándote a todas estas tendencias porque a mí me hicieron bien, entonces entro a? Ayer apareció un señor allá a consultar esto porque tenía un problema que no le encontraban vuelta los médicos acá en Concordia. Me dejó preguntar, ¿y si voy a un curandero de esta zona, dicho sea de paso, de esta zona? Puede ser, no digo más que eso. Curandero de esta zona, ¿qué pasa, padre, no? ¿Qué pasa, padre? ¿Qué le decís ahí? ¿Cómo discernís, no? Bueno, yo lo que hice fue rezar un rato y darle la unción. Después que él decida qué hacer, esa persona se supone que ese curandero practica nuestra religión y todo lo demás. Entonces, el problema es los métodos, cómo queda Dios, qué se utiliza, ¿sí? Y qué te queda en el corazón. Parece que va por ahí. Después, ¿por qué te curaste? No tengo idea, porque a veces resulta eso. ¿Por qué esta mujer Leda? Ahora estamos todos yendo a Rosario, porque ahora ya, no sé si vamos al Padre Ignacio, ahora se le disminuyó al Padre Ignacio para ir a lo de Leda, ¿no? Pero bueno, vos la escuchás, la chica está bien parada, me parece, en los fundamentos católicos, ¿sí? Está fundamentada ella no se pone como, es de una corriente carismática y impone la mano y demás. Y hubo curaciones, pero van miles de personas desesperadas otra vez, pero la fuerza está en la oración, me parece que ella no perdió el norte, me parece. Después, el tema es cuando te mandan a hacer, eso pasa en muchos curas, eso pasa en muchos no, en algunos que se dedican a estas cosas, entonces te mandan a hacer, no sé, mezclar tal cosa con tal cosa y ponételo, que ¿eso es de Dios? No. Los días en mi parroquia, no, cuando estaba engripado, alguien en mi parroquia me llevó también las nuevas revelaciones de no sé qué virgen, donde está la receta de cómo hacer para que la gripe. Ahora digo yo, la Virgen se dedica a dar recetas de cómo la gripe se va, el catarro se va. Pero esto es nuestra iglesia, no estamos hablando ni de la New Age, hermanos. Estamos hablando de los grupos de WhatsApp que se van cruzando con estos temas. Entonces, aparece algo, lo pesco, ¿no? Y me cierro encima porque me cierro. Entonces vos, cura, no crees. Peligroso. Jesús, nomás. Con respecto al yoga, no, yo no sé, nunca hice yoga. Tampoco. Pero algunas personas que van y se les mueren porque hacen muy bien la actividad física que realizan, y que si una persona está bien posicionada en la religión y va porque le hace bien al organismo, porque logra mucho, porque etcétera, tampoco tiene nada de malo. Yo creo que no. Hay que diferenciar la técnica del contenido. Porque si en la técnica, vuelvo a repetir, el instructor, hay instructores católicos que manejan esta porque hacen técnicas de respiración y de eso, ¿no? O hay técnicas, las mismas técnicas son utilizadas por ahí en monasterios para rezar y demás. El tema es si en ese silencio se van metiendo palabras raras, cuestiones energéticas, y ahí donde se diluye, va contra mi fe. Ahí sí sos responsable. Pero me parece que como técnica, que respires bien. Por eso les dije, ¿no? Cuando uno está con algún pánico, eso lo mejor es respirar profundo y demás, que es parte de esas técnicas, creo. Yoga debe ser más que eso. Pero el tema está en el contenido que se mete en la técnica que voy a utilizar. A mí me dijeron, padre, que la invocación, los mantras, eso de respirar, Claro. qué sé yo, lo que dicen, no sé qué, que eso son invocaciones a la divinidad. Por eso. Claro. Entonces, las técnicas católicas, podríamos irnos al peregrino ruso, allá en ese libro tan lindo que hay,
la oración de Jesús. Entonces voy repitiendo Jesús, Jesús, la persona de Jesús. ¿Sí? En todo caso, pero esos mantras son peligrosos porque sí, son cuestiones de divinidades de esas orientales o la mezcla sincrética con lo africano y demás, lo umbanda, allá, ¿no? Tenemos, vos que estuviste allá, ahora tengo que entrar a leer yo porque cae en cada rato el tema del umbandismo también, la mezcla que hay. También ayer leía una ex umbanda que hablaba del tema de los bailes con las banderas. ¿Por qué 7 banderas? ¿Por qué 7 banderas en la bandera gay? ¿Por qué 7 banderitas en esas que a veces uno pone como no sé, signo de no sé qué cosa? Porque en la espiritualidad umbanda y africana y todo lo demás, son 7 espíritus con sus respectivos nombres que conllevan un color en particular, ¿no? Y nosotros a veces andamos danzando contentos y felices. Digo, el contenido es el problema. Lo que se va metiendo y lo que se va metiendo también por nuestra propia vista. Padre, como decía el hombre respecto al curandero, bueno, yo creo que Jesús le dio un don a las personas para curar. Tal vez debe ser un don que tiene el hombre, porque a mí me dolía mucho acá. Y yo fui, o sea, tomaba pastillas, todo, no se me iba el dolor. Y fui A ver, curar el empacho. El ojeo también, sí puede ser un don, no te digo que no, sea un don, pero el que cura no es la persona. El que hace milagro no es la persona. Eso tiene que ser fundamento nuestro. El único que sana, hace milagro es Dios. No hay otro. Ni la Virgen hace milagro. Envía que nos pongamos delante de su Hijo. ¿Sí? Entonces, otra vez. Sí, después que haya dones, yo no voy a discutir porque son cuestiones, es decir, a Dios tampoco se le puede constreñir en lo que Él quiera hacer. Y la oración de intercesión que hacemos, ¿para qué sirve en nuestra comunidad? Tenemos listado de enfermos todos los días en la Santa Misa, y eso es oración de intercesión. Le pedimos que el Señor actúe con su gracia en esa persona si quiere recibirla, ¿no? Entonces, perdón, Padre. Sí, por eso. Si está dentro del proyecto de salvación, exactamente, y que la persona quiere recibirlo también. Porque mi cardiólogo me mandó que haga yo. Y la chica que va a casa se me la persona que viene a cada iglesia de nosotros hacemos ejercicio. ¿No? Otra vez, técnica, está bien. ¿Sí? A lo mejor en la respiración aprenda a decir Jesús, María y estamos bien. ¿Por qué no? Pero digo, otra vez, diferencia en el contenido de la técnica que se utiliza, del quien lleva adelante eso. Nuestra fe es muy importante. La fe, que es don de Dios. No puedo esperar a la misa de sanación sabiendo que cada misa es sanación. Claro, otro error. Voy a una misa carismática. No existen las misas carismáticas. Existe la única misa del Señor. ¿Sí? Que todas son de sanación. Integral, no holística. Integral. Todas las dimensiones de la persona, otra vez si es voluntad de Dios, también si es parte del proyecto de Dios, también si queremos. ¿Sí? Pero eso es errores nuestros, católicos, no le vamos a echar la culpa a los de la New Age. Es una falta de nosotros mismos. A veces que ponemos títulos y demás, de los curas, ni hablar que también a veces ponemos títulos a las misas y demás. Padre, así como nosotros rezamos con los salmos del purgatorio, ¿no? ¿Puede ser que algún ser querido esté intercediendo ante Dios por nosotros ¿En el purgatorio? No, en el cielo. Obvio que no. Los santos. ¿Crees en la santidad? Sí. ¿Listo? Es decir, los santos no son los los santos no son los únicos los canonizados.
Si por la fe sabemos a personas santas, el documento está a hablar de los santos de la puerta de al lado. Es decir, mi papá, una abuela, qué sé yo, personas sabemos santas, con toda la oración de la familia, más que en Dios está, ¿no? ¿Por qué no va a interceder? ¿Sí? Yo siempre lo digo, eso en los velatorios, por ejemplo, ¿no? Sabiendo, por supuesto, después, aplicando misa, esas cosas, por si toca purgatorio, pero digo, sabemos cuándo son personas santas, ¿sí? Que están a nuestro alrededor. Así que, claro que sí, claro que sí. En el cinerario que tenemos en la parroquia, acá fundado por Dante, ahí, cada vez que cruzo, bueno, ¿no? Por el eterno descanso de todas estas almas, ¿no? Que están en Dios. Después habrá otros que tienen miedo de cruzar por ahí, o porque han escuchado ruidos y demás. Yo nunca escuché nada, pero digo, todas esas cosas están en nosotros, hermanos, en nosotros. ¿Sí? Pero aprendamos para discernir, ¿sí? Pero vayamos también al catecismo, vayamos a la palabra de Dios primero, y al catecismo de la iglesia, ahí está todo. ¿Sí? No andemos buscando tanta cosa rara. Tenemos todo en la iglesia, todo. ¿Sí? Tenemos el fundamento que es Cristo, que es Dios, trinitario, el Dios trinitario, y tenemos todas las columnas, ¿no? Los sacramentos, la oración, la comunidad, los santos, los que rezan por... Esos son los fundamentos, las columnas de mi vida, cuyo fundamento es Cristo, que es Dios trinitario, ¿no? Es Jesús, el Espíritu Santo, persona, no una energía cósmica, no un árbol a que me tengo que abrazar, porque ahí está la cosa. O los ancestros, mi historia pasada, dejemos la historia pasada en Jesús, en Dios que la sane si hay que sanar, pero, ¿sí? Vivir esperanzado. Listo. Vamos a hacer un pequeño obsequio. Ah, muy lindo eso. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús. De Seguramente, si la tenés, tal vez te sirve para hacer, transmitir la devoción del Sagrado Corazón. Muy bien. Y la doña que tuvo la sorpresa también tiene uno. Ah, eso. ¿Y quién es? Bueno. Bendice, Padre bueno, estas dos imágenes de tu Sagrado Corazón de Jesús. Nos muestren el amor de Dios a nosotros y a quienes van a ver esta imagen y rezaremos con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Ustedes? Mire, muy bien. Gracias, Padre. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Jesucristo, portador de agua. Sagrado Corazón, ustedes saben que mi vida de chico fue siempre ligado a esto, ¿no? Porque Charrúa siempre fue atendido por padre mercedario, así que nosotros veníamos mucho acá. Al padre el hermano Roque, el que era sordo como una tapia, ¿se acuerdan? Roque Benedicto. El padre Plosa, el padre Vallejo, todo eso fueron mis compañeros de camino para yo decidir seguirlo a él. Así que la parroquia Sagrado Corazón tiene mucho que ver en mi vida, movimiento juvenil y todo lo demás. Bellísimo. Y de lo bueno, ¿eh? Bueno, gracias. Antes que el Padre tome la decisión, acá lo que nunca falta es comida. Así que nosotros vamos a picar algo por el Padre, si ahí se siente con ganas de darse que le vaya traído nada. La primera. Y se comparte hasta donde lo tenga. Es la primera lectura de hoy. Estaban tan contentos en Baruch que lo mandaron a comer y a compartir y a tomar vino. Las tres cosas. No se olviden de que puedan colaborar para que podamos seguir haciendo esto. Así que esperamos la bendición del Padre, si les parece, y los que quieran quedarse están todos invitados. Bueno, el Señor esté con ustedes. La bendición sobre cada uno, sobre sus familias y sobre lo que vamos a compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias.